Buenas noches, bienvenidos a De Primera Mano RD, su espacio a las 8 de la noche. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de la señal de Noticias 16. Todos los días, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, estamos aquí en De Primera Mano RD. Gracias a los amigos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, De Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hago todas las noches aquí en Noticias 16, a través del canal 16 de Altiz y 18 de Claro en vivo. Gracias a los que nos siguen a través del canal www.noticias16.com.do, también por la red, y los dominicanos que están allá y los que están aquí, gracias. Aquí estamos diciendo la verdad sin importar a quién le duela. Miren, amigos, yo siempre he dicho, y creo que es una de las razones fundamentales que me ha dado algún nivel de respeto en la sociedad, que uno tiene que aprender a hacer las críticas de lo que uno entiende que no anda bien. Si usted, como ente de comunicación social, todo está bien y todo está chévere y usted está bien con todo el mundo, entonces usted no está haciendo un ejercicio productivo. Lo que ayuda a que las sociedades mejoren y avancen es precisamente las críticas que se hacen en los programas de televisión, de radio, en las redes sociales. Porque eso es una especie de crisol que permite que las cosas se refinen, que las cosas puedan andar de forma correcta. Yo he hablado aquí con mucha frecuencia acerca del sistema de partidos políticos en República Dominicana y de la institucionalidad como tal. Ustedes me han escuchado hacer críticas quizás severas para algunos de los miembros del PRM, del PLD, del Partido Reformista, del PRD, de la Fuerza del Pueblo. He hablado en general del sistema de partidos políticos porque el sustento de la democracia que tenemos el día de hoy son precisamente los partidos políticos. Sin partidos políticos no hay democracia sin partidos políticos. Pero ¿qué ha sucedido, amigos míos? La falta de credibilidad de los políticos en República Dominicana ha llevado a que haya una especie de desencanto que se manifiesta en cada elección. Cada vez que votamos hay un número mayor de personas que dicen yo no voto porque voy a votar por lo mismo. Cada 4 años viene uno, no mete cuenta y al final viene y se roba todo y hace lo mismo que los anteriores. Y la gente ha entrado en una especie de desencanto de la clase política. Y cada día son menos los que quieren ir a votar y son menos los que quieren participar como candidatos. Porque usted puede tener las condiciones para ser un candidato en las elecciones, quizás tiene todos sus problemas resueltos, pero dice, yo no voy a la política a que lo poco que yo haya conseguido con mi familia trabajando me lo quiten. Pero hay otros que dicen, yo lo único que tengo es mi moral y mi nombre. Si me meto en la política, ahorita dicen que me lo robé todo. Entonces, el sistema de partidos políticos en República Dominicana ha sufrido una estocada de credibilidad. Y eso no es fortuito. Lo que pasa es que los políticos se han comportado mal y por tanto la gente tiene una visión incorrecta del sistema político. Yo he dicho aquí que el problema no es solo de los políticos, el problema también es de nuestra sociedad. Y siempre pienso, ¿qué moral puede tener una sociedad donde la mitad de la gente hay que pagarle para que voten y la otra mitad no vota porque dice que la política no sirve? Entonces vivimos en un sistema desigual donde lamentablemente la sociedad se queda muda para exigirle a los políticos por el comportamiento que tiene la sociedad. En una ocasión un político famoso de República Dominicana dijo que aquí había que hacer un cambio estructural, un cambio de políticos y de política, un cambio arriba pero también abajo. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la cultura que se ha establecido en República Dominicana. ¿Qué cultura tenemos? Hablar, 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 hablar y después hacer poco. De hecho, ustedes recuerdan que nosotros hemos adoptado una frase que decimos que los políticos tienen 3 bocas y un solo oído. Porque hablan demasiado y escuchan poco.
Y eso ha degenerado en que la gente entienda que no hay esperanza. Porque si nuestro sistema es un sistema democrático y se supone que nosotros entendemos que bajo la democracia tendremos las mejorías que esperamos por años, y sin embargo los políticos lo que hacen es desencantarnos, y la sociedad que observamos entonces tiene un comportamiento errático porque le dice a los políticos: dame lo mío para votar por ti. Y los políticos dicen: pero ya yo le pagué por mi voto, yo no tengo más compromiso que el que le pagó, que el que le pagué. Esas son de las cosas. ¿Y qué es lo que yo digo? Miren, nosotros necesitamos hacer un proceso serio de reflexión, de análisis de los factores que han hecho que caigamos en lo que tenemos hoy. Ese cambio de políticos y de política debe comenzar a considerar muchas cosas. Y yo voy a hablar esta noche de algunas de las cosas que debemos tomar en cuenta a fin de poder tener una mejor República Dominicana. Cuando uno sale de nuestro país, uno va a Estados Unidos, uno va a Europa, uno va a Colombia, cualquier país que uno vaya, en ocasiones uno se quiere quedar. ¿Pero por qué uno se quiere quedar? Porque uno percibe, a pesar de que algunos de esos países no están en las mejores condiciones, pero uno percibe que por lo menos hay un avance institucional que nosotros no lo tenemos en nuestro país, o una superioridad institucional. Yo les puedo poner el caso a ustedes de Perú. Perú se vio involucrado en el tema de Odebrecht. ¿Qué pasó en Perú? El presidente que estaba en ese momento, Pedro Pablo Kuczynski, tuvo que renunciar, está preso. El expresidente Alejandro Toledo lo estaban buscando para meterlo preso. La ex candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, también. El presidente Adán García tuvo que darse un balazo en la cabeza. ¿Qué fue lo que pasó? Que todas esas personas tenían miedo de que en Perú, como había una fortaleza institucional, porque la gente sabe lo que significa que su país caiga en manos de la corrupción, la gente exigía y las leyes se cumplían. Pero ¿qué ha pasado aquí? La cultura que tenemos es que había uno que robaba y viene otro que roba más. Y eso ha hecho que la gente entienda que todos los políticos son iguales. Note lo que pasó en Perú. Se creó incluso una especie de vacío institucional producto de que todos los políticos del momento estaban involucrados en el tema de Odebrecht y fueron presos. Pero ¿qué ha sucedido aquí en República Dominicana? El mismo caso de Odebrecht, ¿qué pasó? Un verdadero ridículo. Al final, 2 personas resultaron ser los culpables de todo el robo que se cometió por parte de Odebrecht en diferentes gobiernos. ¿Por qué? Porque la clase política se puso de acuerdo para meter a algunos y sacar a otros. Los grandes empresarios que estaban involucrados, corruptores, en todo el proceso de Odebrecht, nunca nadie los mencionó. ¿Por qué? Porque la clase política los sacó. Los que estaban gobernando en el momento. Y eso se ve en una administración tras otra. Los que han robado, los que han saqueado el Estado, a menos que sea por un tema de persecución política, no se habla de eso. Para muestra un botón. Esta semana se habla de un grupo de allanamientos que sucederán, cerca de 85, 86 allanamientos. Y donde se habla de que el exministro de, ¿cómo se llama? El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y algunos de los miembros que le acompañaron serían arrestados. ¿Qué mucha gente dice? ¿De verdad estas personas son arrestadas por ladrones o porque hay algún elemento politiquero que quieren introducir? Eso es lo que la gente se pregunta. Y recuerden que en este gobierno el elemento que más ha hecho que el gobierno tenga niveles de credibilidad es el manejo de la justicia independiente o del Ministerio Público Independiente. Pero ¿qué ha sucedido en los últimos meses? Al ver lo selectivo de los casos, de los procesos judiciales,
la sociedad ha ido perdiendo la fe en estos procesos. Y la gente se pregunta, ¿qué ha pasado con los demás? Por ejemplo, aquí se prometió el tema de la auditoría a las visitas sorpresas, 61.000 millones de pesos. Pero hoy sale la auditoría de Thelma Eusebio de la Welch, que tiene que responder y que entiendo que tiene que hablar claro de qué fue lo que pasó ahí. Pero hay casos mucho más grandes que el Ministerio Público estaba apoderado y donde de verdad hay muchísimo dinero. ¿Qué pasó con esos casos? Se pusieron de acuerdo los políticos de arriba para que nadie les pusiera la mano. Que de hecho hay algunos de esos acusados que han estado diciendo eso, que ellos se pusieron de acuerdo. ¿Qué ha pasado con el caso del poderosísimo exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, que fue candidato presidencial? ¿Qué ha pasado con los casos relacionados con el Ministerio de Defensa en el proceso pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con las investigaciones relacionadas con la Lotería Nacional del pasado? ¿Qué ha pasado con las investigaciones de los programas especiales del gobierno del proceso pasado? ¿Qué ha pasado con las investigaciones respecto a un asistente del expresidente de la República? Entonces noten que los casos que han salido a relucir en este momento, amigos, son los casos donde están los chiquitondes, como yo digo. Mientras los grandes de verdad, tanto en la clase empresarial como en la clase política, parece que no hay forma de tocarlo porque se ponen de acuerdo. Noten que la misma compañía que era cuestionada, que estaba involucrada en la construcción de Punta Catalina junto con las otras dos que se declararon culpables, es la misma compañía que gana la construcción del monorriel. Es la misma. Y usted dice, ven acá, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿A qué es que estamos apostando y jugando? Note que muchos, esa era una de mis quejas en el día de hoy, en nuestro programa Al Mediodía, Tu Voz al Mediodía, a través de la radio de 107.7, del canal 85, que hacemos todos los días, el amigo Guido Gómez Mazara y yo. Yo le decía, mi problema es que muchas instituciones, las personas que movían y que sabían por dónde era que se le entraba el agua al coco del gobierno pasado, lo dejaron. Porque algunos incumbentes, para no generalizar, querían saber cómo ellos también podían entrarle el agua al coco. Cómo podían entrarle el agua al coco. Y parte de la queja de muchos PRMistas es que al llegar al gobierno no se le hicieron caso y que algunos PLDistas siguen en sus posiciones. ¿Por qué? Porque esos son los que saben cómo se le entra el agua al coco. Su relación con la parte financiera, con la parte de compra y contrataciones, con la parte de licitaciones es fundamental. Porque saben por dónde se le entra el agua al coco. Entonces, ese tipo de cosas son las que han hecho que la clase política se desacredite. Nosotros hablábamos aquí de un asistente del expresidente Medina, que lo mencionamos hace un momento, que fue interrogado incluso, que compró una casa de 1.4 millones de dólares. Ahí en los Cacicazgos, 1.4 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? Eso son más de 70 millones de pesos por una casa. Yo le estoy hablando de la casa sin los muebles, sin los vehículos, sin las obras de pintura, sin todo lo que implica adornar esa casa. Como una persona que lo que le hiciera fue al presidente, nunca ha sido empresario, nunca ha tenido ninguna función de relevancia de manejo de recursos, ¿cómo hace eso? Hubo otro asistente que llegó al punto de comprar vehículos de lujo, vehículos de alto cilindraje, Porsche, entre otras cosas. ¿Cómo una persona que lo que hace es recibir a la gente que va a visitar al presidente y que no maneja recursos, puede comprarse un carro que le cuesta 300 o 250 mil dólares? ¿De dónde? Eso fue del pasado, pero mucha gente se cuestiona que en este momento también hay una persona muy allegada al presidente actual que compró una villa en Casa de Campo, en Molinos 3, y que solo la remodelación más la compra del solar anexo
es todos los cuartos del mundo. ¿Cómo lo logró? Por esa razón la gente ha perdido la fe en la clase política. Porque se reiteran los políticos en hacer lo mismo que hicieron los del pasado. ¿Y qué la gente piensa? Esto es un discurso simplemente. ¿Usted quiere saber si lo que yo estoy diciendo es así? Uno de los principales abanderados del tema de la lucha contra la corrupción y que hemos escuchado por los últimos años es el señor Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, su discurso ha sido solo el tema de la corrupción. Y habla de Danilo, y habla de Leonel, y habla de Hipólito, y habla de Luis, de todo el mundo. El único serio es él. Sin embargo, el otro día, José Horacio, el único diputado, uno de los pocos diputados que tiene ese partido, salió regado diciendo que en ese partido los fondos no se manejaban de forma transparente y que le pedían explicación al señor Moreno sobre los fondos del partido y no había forma de que lo explicara porque él maneja ese partido como si fuera de su propiedad, recibiendo recursos públicos. Noten que el discurso hacia afuera es una cosa y las prácticas son otras muy distintas. Hoy incluso yo me reía porque la presidenta de Opción Democrática, Minú Tavares Mirabal, que era un partido aliado al partido Alianza País de Guillermo Moreno, se separó hoy. Decidieron separarse y parte de lo que ella dice, miren la perla por la que ella se separó de ese partido. La separación tiene que ver con la forma centralizada y autoritaria de manejar el partido, los espacios de participación, la falta de funcionamiento de los órganos para tomar decisiones con esas cosas. O sea, es que ese partido que maneja fondos públicos es propiedad de este caballero y él hace lo que le da su gana. Entonces miren que el síndrome del que estamos hablando de la clase política no solo corresponde a los partidos grandes, también los partidos pequeños se manejan como si eso fuera propiedad de sus titulares. Aquí hay partidos de familia que nunca han rendido ni han dicho nada qué hacen con los fondos de esos partidos. Un extinto político le llamaba a un partido, hijo de un gran líder político, le decía la finquita. Porque de ahí era que él vivía, la finquita. O sea, le dejan un partido político para que él viva de eso. Entonces, esas son las cosas que desacreditan la clase política. Piensen, por ejemplo, en las luchas de los gremios. Señores, aquí hemos escuchado en los últimos meses las discusiones que hay alrededor del manejo del Colegio de Abogados, por ejemplo, donde al presidente del Colegio de Abogados se le ha exigido que explique la utilización de los recursos públicos, el manejo de esa institución, y él ha utilizado toda clase de chicanas procesales para no explicarle ni siquiera a la Cámara de Cuentas el manejo de los recursos de esa institución. Y eso es culpa de los políticos, porque los políticos son los que entran en esas instituciones para apañar las cosas que se hacen. Y yo no digo que el señor Surún está haciendo bien o mal, eso lo dirá la Cámara de Cuentas. Pero la clase política, por ganarse esos gremios, permite que los dueños o los que están ahí administrando eso hagan lo que les dé su gana. ¿Usted quiere otro ejemplo de cómo la política ha ido degenerando todo institucionalmente? Piense en la competencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Usted ha visto, hay uno de los candidatos a la rectoría de la UAS, se llama Edirtrudis Beltrán, creo que se llama. Miren, revisen la propaganda que ese señor está haciendo a nivel nacional. Yo pensé, y lo estoy diciendo con toda la franqueza que me caracteriza, que era la presidencia de la República que le aspiraba. La cantidad de recursos que se está erogando en esa campaña es como si fuera la presidencia de la República. ¿Cuál es el tema? El manejo del BOYEC, señores. ¿Cuánto dinero maneja la universidad? Yo le pregunto, si no fuera apetecible la posición de rector de la UAS, ¿tanta gente no aspirara a eso? Después que sale de ahí un rector, ¿tiene problemas económicos? Yo le pregunto. Yo no sé, yo le pregunto. Pero usted ve la campaña que se está llevando en este momento para la dirección de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ese señor, el señor Beltrán, tiene un gasto que yo me atrevería a cuestionarme
cómo lo sustenta. Pero ¿quién tiene la culpa de eso? Los partidos políticos. Porque los partidos políticos entran dentro de esos procesos, apañan todo lo que sucede y al final nadie es responsable de esa vaina. Y si la Junta Central Electoral tiene límites del manejo de los recursos para las campañas políticas, ¿qué será en la campaña de una institución? De lo que estamos hablando del manejo de una universidad. Vaya a ver qué partido político está metido en esa vaina. ¿Quiénes están detrás de esas candidaturas? Y entenderá la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Hoy, un martes 17 de mayo, que la clase política tiene que revisarse porque su comportamiento no solo ha hecho que la sociedad pierda la confianza en ellos, sino que han generado un estado de malestar socialmente completo. La gente ya no cree en la justicia, no cree en los legisladores, no cree en los empresarios, la gente no cree en nada. Pero todo se fundamenta en que se aplica así, no solo cómplice, sino que ha promovido la degeneración de esta sociedad. Entonces, por eso cuando usted le habla a gente de política, mucha gente hace así, se tapa la nariz. Hace falta un análisis completo y que los debates, a propósito de que hay un debate entre el presidente Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader, uno le dice una cosa al otro y digo, el debate debe enriquecerse ahora. Vamos a hablar de propuestas. No solo decir de que busca en Google y el otro que le conteste que Luis está muy nervioso porque parece que la presión lo está... Eso no es. Es que la clase política ahora tiene que ser lo suficientemente responsable de que cuando usted vaya a votar ahora en el 2024, usted pueda tener la certeza de que su voto, usted no lo votó en el zafacón, sino que a quien usted le dio su voto corresponde con los intereses, las necesidades y los planteamientos que usted tiene. Mientras la clase política siga haciendo acuerdos de aposento, nosotros no vamos a tener un sistema institucional correcto. Mientras lo que nos represente sean personas que tengan reputación dudosa. Yo he dicho aquí de forma responsable que el presidente de la Cámara de Diputados debió renunciar y nunca debió asumir ese puesto, el señor Alfredo Pacheco. ¿Por qué yo lo he dicho? Porque Alfredo Pacheco era de los que estaba involucrado en el tema de Odebrecht y José Alejandro Vargas, el juez en ese momento de los juzgados de la coordinación de los juzgados de instrucción, dijo que nunca existió tal archivo del expediente de Pacheco. Por lo tanto, Pacheco tenía que ir a los tribunales con el caso de Odebrecht. Por tal razón, Tommy Galán debió terminar el proceso. Por tal razón, Julio César Valentín debió también ir. Por tal razón, Temístocles Montá debió ir. Por tal razón, Andrés Bautista debió ir. ¿Pero qué pasó? Parece que la clase política se puso de acuerdo. Y usted ve a Pacheco hablando muchísimo en la Cámara de Diputados, más de la política vieja, cuando el tema fundamental que a él debería preocuparle, y a nosotros también, es si es verdad que él tuvo una relación de corrupción en el tema de Odebrecht. No que le hagan un archivo político, no. Que de verdad exista una constancia sobre la cosa irrevocablemente juzgada y que él salga libre. ¿Salió libre? No, él no puede ser presidente. Oiga, si él sale libre, limpio de todo, yo no digo que él puede ser presidente de la Cámara de Diputados, presidente hasta de la República. Pero tiene que aclarar esa situación primero. Aquí los políticos tienen un problema serio, la clase política, es que son muy susceptibles a las críticas. El fin de semana, un político de la zona norte me llamó a mí sobre la base de que yo había hecho críticas a su persona. Y él me preguntó a mí que qué yo pensaba de él. Y yo, como su pregunta fue tan cínica, yo le respondí con el mismo cinismo y yo le dije que él era una gran persona. Señores, la gente está harta de que los políticos lo hagan mal y de que no acepten las críticas. Y esto es un mal del sistema político que tenemos que resolverlo ya. Si queremos que la democracia se sustente. Yo he dicho aquí en las últimas semanas
¿Qué ha pasado con los sistemas democráticos donde los políticos han jugado a que la gente es tonta? En Venezuela, Acción Democrática y COPEI creyeron que los venezolanos eran estúpidos. Y los venezolanos decidieron mejor dar un salto al vacío con Chávez que continuar con esos dos grupos desgraciados que le habían destruido su vida, se habían robado Venezuela. En México, los partidos tradicionales habían manejado de la forma que le daba su gana, asociados al narcotráfico, la corrupción, los peores intereses. ¿Qué hizo la gente? No, votó por López Obrador. O sea, cuando la gente llega al punto del hartazgo, sale de la clase política de la forma que tenga que hacer, aunque le vaya mal. Y yo creo que eso es lo que debemos evitar como dominicanos, porque al final usted que me está viendo en su casa, usted que me está viendo a través de su celular por YouTube o por www.noticias 16, usted y yo somos los que vamos a sufrir más. Por eso tenemos que exigirle a la clase política que comience a transformar su forma, pero nosotros también como votantes tenemos que transformar nuestro comportamiento. A la hora de votar, en vez de votar en contra de, nosotros tenemos que votar a favor de propuestas. Y que el político que no nos explique de forma clara cómo pretende cumplir esa propuesta, ese político no podemos votar por él. Y si al final de los 4 años que fue electo para ser diputado, presidente, senador, alcalde, no vimos que materializó lo que nos prometió, pues entonces tenemos que sacarlo. Pero no sacarlo por sacarlo, sacarlo por una propuesta que sea creíble, hasta que logremos perfeccionar el sistema institucional en República Dominicana. Cuando ya los políticos dejen de herirle a la gente y que la gente cada vez que le mencionen un partido político piense en corrupción, puede ser grande o pequeño, porque le acabo de demostrar que no solo es los grandes, los pequeños también. Entonces el sistema democrático de República Dominicana, la mentada democracia, estará fortalecida. Vamos a ir a la pausa, volvemos en breve.